Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, María Paula. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a esta la primera sesión del contenido programático del primer corte de su clase de Estadística 1. Tenemos entonces hoy 11 de abril, entonces la posibilidad de abrir y dar introducción a este curso. Durante esta sesión y la siguiente del próximo sábado, la idea es abordar las temáticas del contenido programático. Sin embargo, tenemos nuestra sesión también el día martes de 7 a 8 de la noche para resolver inquietudes, dudas y poder concluir algunos de los elementos temáticos, si así lo consideremos necesario, para abordar dudas o inquietudes. Bueno, entonces damos comienzo. Bienvenidos a esta sesión. Ya estamos compartiendo entonces pantalla. La idea de la estadística entonces la tenemos aquí como la posibilidad de entender que es una rama de la matemática, pero nos permite de alguna forma tener un objetivo específico, una intención. Esa intención de esta rama matemática es la corroboración de la información de datos que se obtiene cuando uno tiene, entonces, por ejemplo, un interés particular. Ese interés está dado a una intención. Entonces, necesito la recolección de datos o de información, pero con un fin específico, es decir, que nos sirva para tomar una decisión especial. Esa es como la intención específica, obviamente, de la estadística. O sea, necesito tomar la información, concluir, interpretar y tomar una decisión. La idea de esa estadística que tenemos en este momento, en este curso, es presentada de alguna forma para la interpretación y la explicación de lo que tiene que ver en la recolección de datos y también pues su representación. Como les mencionaba, entonces hay una posibilidad entonces de reconocer que esta rama matemática tiene la forma de organizar la información, pero hay elementos específicos sobre esa información. Unas son las certezas y otras las incertidumbres. Entonces, de alguna manera, la información que puedo recoger o puedo recolectar me evita en ocasiones suposiciones. Entonces, las certezas las voy a obtener a partir de esa recolección de información. Sin embargo, hay eventos, hay sucesos que me marcan que no siempre puedo obtener exactamente la posibilidad de recoger esa información, porque las incertidumbres están basadas en, bueno, yo sé cuáles son los posibles sucesos o eventos, pero no puedo recoger esa información de manera anticipada. Entonces, este curso de estadística tiene el manejo de los dos elementos claves de la ciencia, las certezas y las incertidumbres. Y pues obviamente entendemos que pues, son diferentes, pero que cada una arroja una información diferente en un tiempo diferente. Las certezas son en el presente, necesito ya quitar suposiciones e ir al grano, preguntar y escoger la información. Mientras que las incertidumbres no puedo recoger esa información de manera anticipada, sino lo que hago es un estudio, un análisis que me permite, a partir de las posibilidades, encontrar o mirar cuáles son los posibles eventos que van a ocurrir en el futuro. La idea de este proceso estadístico y probabilístico es que desarrolla ese pensamiento aleatorio, ese pensamiento de saber que la información puede responder o no, obviamente, a diferente tipo de información. Sería muy tedioso, porque esa es la idea de la estadística de la probabilidad, que existe la variación, lo aleatorio, el azar. De alguna manera, entonces uno dice, bueno, qué chévere es que exista también el azar, lo que no es común. Y de alguna manera, pues también permite entonces entender que el pensamiento aleatorio o los fenómenos aleatorios nos permite tomar decisiones, obviamente, para afrontar el cambio. Entonces, la probabilidad y la estadística, de alguna manera, se ubican en situaciones y problemas que se requieren para tomar decisiones. Solo que entonces la estadística, repetimos, está basada en conclusiones sobre hechos, observaciones e información real que se concreta. Mientras que la probabilidad, entonces, se basa en deducciones a partir de un modelo o de lo que posiblemente pueda ocurrir. Dentro de ese, entonces, de la estadística, pues este curso de estadística 1, estadística que estamos viendo y que vamos a ver
se va a basar únicamente en la estadística descriptiva. Y a mediados del segundo corte y tercero vamos a hablar de la probabilidad, los elementos básicos. Esa es la intención de este curso, la estadística descriptiva, donde se presentan los datos, a partir de su recolección se hace la relación entonces analítica bajo algunas herramientas o medidas para después presentar y sacar conclusiones. La estadística diferencial, mientras tanto, es una estadística, como la mencionamos ahorita, que se basa en las deducciones, que de alguna manera, a partir de los posibles resultados, entonces se toman entonces decisiones. Pero este curso se basa únicamente en la estadística descriptiva. En pantalla tenemos entonces la posibilidad de ver gráficos, y el gráfico con el análisis de la imagen me permite sacar también conclusiones y deducir, obviamente, un comportamiento más adelante. Casi siempre la variable que se asocia a un estudio estadístico, probabilístico, es el tiempo, la variable independiente. Entonces, en el tiempo, lo que queremos observar es cómo cambian los datos, cómo cambia la información. Y a partir de ello, como lo dijimos ahorita, pues mirar si se toman decisiones respecto a la situación planteada. Entonces, casi siempre nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Entonces, como lo mencionamos ahorita, la idea de esta estadística descriptiva, entonces, de alguna manera, sí es intentar analizar los datos de forma, entonces, ya sea cuantitativa, obviamente, en un contexto, o cualitativa, como lo vamos a ver ahorita. Lo importante de esta estadística, entonces, descriptiva, es como lo dice su nombre, va a tomar todos los elementos, entonces, del contexto, lo que quiere decir, entonces, por ejemplo, la población, las afirmaciones que se hagan en el momento que se recoja la información y, obviamente, después deducciones. Aquí lo importante también para obtener esos datos, y que es fundamental, es la validación de algunos instrumentos. La validación quiere decir, bueno, yo hago uso de instrumentos que me permitan llegar con intención a la recolección de esa información. Eso se puede hacer, a partir de encuestas o a partir de entrevistas, donde, como decíamos, mencionamos ahorita, pues la idea es tener ya certezas bajo la información que se recoge y evitar las suposiciones. Entonces, esas encuestas, esas entrevistas también tienen una posibilidad, y es la recolección de la información, como lo mencionábamos, pero planteando preguntas. Y esas preguntas pues son de dos tipos. Pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las preguntas abiertas nos ponen en complicaciones porque puedo obtener tantas respuestas como encuestadores o encuestador yo tenga. Y es mucho más difícil porque tendría muchas respuestas. ¿Cuál es la pregunta ideal para recoger información? Entonces, la pregunta cerrada. Entonces, sin embargo, pues la pregunta cerrada, pues en ocasiones puede llegar a ser sesgada. Es decir, yo quiero preguntar lo que quiero escuchar. Y ahí es donde necesitamos que sea lo más imparcial posible. Entonces, las preguntas tienen lo posible que sean cerradas, pero el encuestador, el investigador debe tener mucho conocimiento sobre el campo para ofrecer las posibilidades en la pregunta que está planteando. Sin embargo, no permitir que entonces que dentro de las respuestas el usuario que está enfrentado a la situación, a la pregunta, se vea forzado a responder exclusivamente lo que quiere el encuestador. Entonces, las preguntas cerradas nos facilitan recoger información, sí. Pero si yo no coloco opciones que permitan al usuario, en ese caso de la encuesta, de la entrevista, pues estaría forzando y manipulando la información. La idea es no manipular la información, sino obtenerla con una intención específica para tomar decisiones. Dentro del proceso, entonces, como estamos hablando, debe haber un tema de interés, una intención, que es lo que estamos mencionando nosotros ahorita. Sin intención sería, obviamente, tiempo, recursos, material perdido. Debe haber una intención. Recuerden, la intención siempre de la estadística es tomar una decisión. Ahora bien, en el contexto científico, la estadística está enfocada en la veracidad de hipótesis. Entonces se tiene una idea y pues obviamente sobre ella entonces se plantea la veracidad de lo que se está haciendo. Esa hipótesis, pues en la ciencia me dice, ensáyelo, siguiente experimento, siguiente. Y sobre esa experimentación entonces se hacen deducciones. Pero en ocasiones entonces aplicar como tal
ese material estadístico pues complica un poco tal vez la toma de decisiones. ¿En qué momento la complica? Cuando la población que se requiere es muy grande. Entonces, en un censo estadístico, ustedes, por ejemplo, como ingenieros industriales, la mayoría aquí ingenieros, entonces tienen muchas intenciones. Dice, ¿será que sí? ¿Será que los materiales? ¿Será que la población? ¿Será que entonces satisface algunas condiciones? ¿Será que soluciona particularidades especiales? Entonces, bueno, hay muchos planteamientos. Miren el pero, aplicar un elemento estadístico o recoger información a la población también tiene algunas problemáticas. Dentro de ellas, obviamente, el tiempo que se invierte para recoger esa información. El tiempo puede ser muy extenso. A su vez, recoger la información, entonces es mucho más complicado. Esa recolección de información, dice, bueno, voy a recogerla en cuánto tiempo. No solamente la recolección, ahora interpretar, organizar los datos también es algo que requiere demasiado tiempo. Entonces, esto es un poco complicado cuando yo hablo de una población total. Si hablamos, por ejemplo, de los censos, ¿qué población tiene cierto territorio? ¿Qué población tiene el mundo, un continente, un país? ¿Se requiere? Sí. Pero entonces, al realizar los censos, entonces tiene muchas problemáticas. Entonces, pero sí se requiere. Entonces, se implementan otros elementos específicos para recoger esa información. Por ejemplo, natalidad, ¿cuántos nacen a diario? Entonces, más bien se recoge, en vez de hacer los censos específicos, perdón, de manera general, pues lo que se hace es plantearle, por ejemplo, a hospitales, bueno, envíenos el número de personas o de nacidos, el número de fallecidos en ciertos establecimientos y ahí se recoge la información, que tiene que ser continua. Entonces, hay estudios estadísticos que son de manera continua, no para, no para. Sin embargo, también hay otros estudios que simplemente, como decíamos, se recoge la información, se toma la decisión después de la interpretación y listo, sale. Pero la estadística poblacional entonces tiene muchos peros. En ocasiones, entonces, lo que se llega a hacer es recoger la información a partir de muestras. Las muestras son representaciones, obviamente, que tienen características de la población. Entonces, la muestra, en lo posible, ojalá se seleccione de una manera también aleatoria. Entonces, la selección y la recolección de la información en una muestra, que son pequeños, entonces hay individuos que hacen parte de la población que nos interesa, pero en lo posible ese muestreo debe ser aleatorio, es decir, tampoco puedo manipular la información para escoger los que yo quiero que me respondan cierta información. La idea es que sea aleatorio. Entonces, esta parte de la estadística es lo más importante para que sea objetiva. Entonces, no voy a sesgar la información, no voy a sesgar quién me va a responder, sino que la idea es que sea objetiva. Entonces, entre más objetiva sea un estudio estadístico, permite sacar más conclusiones, con peros y no peros, con errores y no errores. Pero, desafortunadamente, tantos peros que estamos diciendo, es que siendo la estadística una herramienta para tomar decisiones y para interpretar datos, en la mayoría de los casos hay una manipulación de la información para que entonces se obtengan unos beneficios particulares, lejos de la intención, obviamente, de solucionar una situación o de plantear también alternativas. Sin embargo, la muestra es lo más representativo de la población porque tiene características de la población y es mucho más rápida. Entonces, es objetiva, es rápida en el tiempo, se puede también obtener entonces conclusiones de una manera mucho más efectivas, pero también tiene entonces algunos errores, obviamente, de medición. Entonces, pues, si tengo una población de 50 millones de habitantes en el país y le pregunto solamente a 100 personas, pues la representatividad de la población en general no es mucha. Concluir con ese referente estadístico a una población de 50 millones también es muy sesgado. Entonces, ahí tiene sus peros. Manejo la información, sí, pero tampoco puedo generalizar con el 100%, obviamente lejos de algún error. Entonces, la idea de esta parte poblacional es, obviamente, tener las ventajas sobre la recolección de la información, como lo decimos, y aquí ya está resumida antes, es que esté alejada de los sesgos. Entonces, que yo no pueda manipular la información que estoy recogiendo.
Entonces, la estadística, pues cuando ya hablamos del contexto, digo, bueno, ya sé dónde voy a empezar a recoger la información, quién o qué me interesa, tengo que definir exactamente dentro de esa población escogida, entonces esa cantidad, obviamente, la edad que tienen, cuál es el contexto de esa población, nos define, entonces, por ejemplo, cuántos y quiénes son los que elegidos, bajo cuál situación o actividad voy a escogerlos. Entonces, todo eso permite dar evidencia y, obviamente, validez a la recolección de la información. Sobre todo el concepto que se maneja en estadística es si lo que se está haciendo, si el instrumento valida, obviamente, la investigación. Entonces, lo que ahora se hace en todo tipo de investigación es validar el instrumento. Con ese instrumento aplicado, sea una entrevista o una encuesta, si recoge verdad la información, si lo enfoca al objetivo o intención de su estudio. Entonces, eso es lo que se hace ahora. Entonces, no se puede aplicar una encuesta porque sí, ¿no? Entonces, se necesita que alguien experto en ese campo, por ejemplo, la matemática, la estadística, la probabilidad, lo valide, que diga que está bien redactada la pregunta, que está muy bien intencionada y que posiblemente va a recoger la información que esté buscando de manera no sesgada. Bueno, entonces cuando ya uno entiende que va a plantear un instrumento estadístico para validar, obviamente, que se recoge información, voy a reconocer qué tipos de datos voy a recoger. Y a ese tipo de datos, entonces, que se recoge, se le llaman variables. Entonces, los datos que usted va a tener en la recolección de la información. Entonces, si usted pregunta, por ejemplo, edades, pues se recoge información numérica. Si usted pregunta nacionalidad, origen, dónde nació, pues se recoge una información que se llama cualitativa. Entonces, por ejemplo, todos los datos que usted recoge, cuando son palabras, cuando expresan, son entonces sustantivos, de alguna forma pues, puede ser hasta calificativos, entonces ellos son cualitativos. Entonces, las respuestas que nos abordan como tal palabras son cualitativas. Son modalidades, la palabra clave aquí, por ejemplo, son atributos. Los atributos son solamente característicos a la pregunta que usted está planteando y obviamente como respuesta. Muy seguramente es, entonces, aquí las preguntas de sí o no. Entonces, cuando son de ¿considera usted sí o no? También es una variable, entonces, cualitativa, se responde de esa manera. O, como lo mencionamos aquí en la diapositiva, cuando se dan respuestas a las preguntas de qué, cómo, cuál, dónde, esas respuestas son cualitativas. La ventaja de las variables de cualidad cualitativas es que al recoger la información es mucho más sencillo analizarlas, organizarlas. Por ejemplo, en pantalla vemos la idea de un ejemplo como al preguntar cuál es el deporte favorito a un grupo de personas. Entonces, primero, defino la población. En este caso, entonces, la población, entonces, está enfocada, puede ser muestra o puede ser, entonces, poblacional la encuesta. En este momento, 130 personas. Entonces, eso es lo que tengo que primero identificar. ¿A quiénes pregunté? A 130 personas. Dos, la pregunta que se plantea específicamente en este momento obtiene respuestas o da respuestas que son palabras, son atributos, son características o sustantivos. Entonces, el fútbol, baloncesto, judo, gimnasia, voleibol y waterpolo son respuestas obtenidas al preguntar. ¿Qué tengo que hacer? Organizar la información. Después de haber preguntado sobre ese tipo, por ejemplo, aquí de actividad o deporte, en la modalidad que expresa entonces su tiempo libre, debo hacer un conteo. Ese conteo entonces se caracteriza por mirar cuántas veces se repite el mismo dato. Entonces, en este momento, cuando yo reconozco de cuántas veces se repite un dato, se le conoce con el nombre de frecuencia. Entonces, la frecuencia es cuántas veces se va a repetir el dato que estamos preguntando. Entonces, en este caso, por ejemplo, 42 personas, 42 personas. Entonces, de los 130 encuestados dijeron que les gusta el fútbol o practican el fútbol en su modalidad. 28 baloncesto, 9 judo y de manera sucesiva. Esto responde, esas cantidades, a cuántos de ellos repitieron o escogieron el mismo deporte. La suma de todos esos valores, al hacer un conteo correcto, debe coincidir con el número total de encuestados. Y ahí uno verifica si hizo bien esa organización de los datos.
Si la suma nos da exactamente la cantidad de encuestados, estuvo bien aplicada, obviamente, la recolección de la información o se interpretó muy bien entonces ese conteo. ¿Qué más les contamos? A eso que se relaciona con la cantidad de veces que se repite un dato, se le llama frecuencia absoluta, porque es un conteo, ahí fue. Entonces, cuento y ya no hay nada más que hacer. La idea de la frecuencia absoluta es vincularla, obviamente, a la certeza de la recolección de la información. Sin embargo, también existe la posibilidad de compararla. Entonces, con esa comparación es la que nosotros llamamos la frecuencia relativa. Cuando se comparan cuántos de los encuestados, entonces, por ejemplo, les gusta el fútbol respecto a la cantidad de población, entonces, ¿qué se le preguntó? Entonces, en este caso aquí es comparativo. Entonces, lo relativo siempre es comparativo. Entonces, la frecuencia relativa, que se simboliza con el H sub I para cada dato. Entonces, por ejemplo, aquí comparamos los 42 que les gusta el fútbol respecto a los 130 encuestados. El cociente, la razón de 42 sobre 130 es 0,323, como está aquí en pantalla. Y lo mismo, entonces, podemos ofrecer con cada una de las modalidades escogidas. Con baloncesto, con judo, con gimnasia, por ejemplo, aquí que no se escribió, pero lo que hacemos es que sea comparativo. Entonces, los 11 de gimnasia, los 16 respecto a los 130 encuestados. Vemos aquí, ¿qué más está? Digamos, este waterpolo, 24 respecto a los 130. Las cantidades que están representando esa situación, esa relatividad, esa comparación, pues son expresiones decimales. Y si se sumaran las expresiones decimales asociadas a cada uno de esos datos comparativos, si se sumaran todas estas, con certeza encontraríamos que como es un elemento comparativo de las partes respecto al todo, son los 130 encuestados y cada una de sus partes vinculadas respecto al todo, pues siempre tiene que dar 1 la suma de esas expresiones decimales. Ahí sabemos si lo hicimos bien o no. Entonces, la suma me tiene que dar 130 en este ejemplo. Listo, perfecto. Pero al hacer la comparación o la frecuencia relativa, la suma de ellas me tiene que dar 1. Y entonces ahí ya tengo la posibilidad de entender que sí hicimos bien la relación comparativa de la frecuencia respecto al total de los datos o de quienes estaban participando en esa recolección de información. Esa es la frecuencia entonces relativa. ¿Cuál es la ventaja de la frecuencia relativa? Pues la frecuencia absoluta que me ofrece obviamente identificar cuál es el mayor valor o ese dato que se repite en la población escogida. Y de ahí tomo decisiones. Mientras que la frecuencia relativa nos arroja una información matemática supremamente clara que manejamos en el contexto. Y es lo que llamamos el porcentaje. El porcentaje entonces nos hace aún más comparativo la relación de cada una, en este caso de los datos. ¿De qué nos sirve esa parte de frecuencia relativa? Que si nos dio, por ejemplo, aquí 0,23, la frecuencia relativa del fútbol respecto al total, lo que hacemos es correr la coma. Entonces, en este caso, como es porcentaje, es 100%, 100, el 100 tiene dos ceros, corro la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, si la frecuencia relativa era 0,323, ahora corre la coma hacia el costado derecho, es que queda detrás del 2 para leerse como 32,3. En la frecuencia relativa, del segundo dato respecto al baloncesto, nos dio 0,215. Corro la coma 2 lugares y entonces me queda 21,5. Y de esta manera, entonces, el porcentaje se asocia a haber hallado, entonces, la frecuencia relativa y multiplicar por 100. Multiplicar por 100 implica correr la coma 2 lugares a la derecha. Entonces, así es como encuentro una utilidad en la frecuencia relativa, porque la hallo, la relaciono y la planteo en forma de porcentaje. Si en este caso, entonces, por ejemplo, si nos daba la suma de las expresiones decimales asociadas a la frecuencia relativa, nos daba 1, pues multiplicar por 100, en este caso se acerca y debe ser muy, muy cercano al 100%. Los porcentajes deben ser muy cercanos, tan cercanos que deben ser mayores o iguales que el 98%. Digamos que no nos dé 100. Si en alguna tabla que usted realice, pues no le da exactamente el 100, sino 98, es válido. Entonces, porque a veces las expresiones decimales, pues, no son finitas, sino son infinitas, y se hace una aproximación, y ahí es donde viene, pues, obviamente como un error de medición, de acuerdo a las cantidades de dígitos que se toman, pero pues es válido
si pasa, si es mayor del 98%. Bueno, entonces esa es una tabla, en ese caso para datos cualitativos. Entonces planteo la respuesta obtenida ante la pregunta de la intención, cuento cuántas veces se repite cada uno de esos datos, hallo su frecuencia relativa y planteo eso en un porcentaje. Esta tabla del porcentaje me puede ayudar para decir, por ejemplo, que el 32,3% le gusta el fútbol, que al 21,5% les gusta el baloncesto, 6,9% les gusta el judo, gimnasia 8,5%, voleibol 12,3%, el waterpolo 18,5%. Listo. De eso me sirve el porcentaje, que ya lo asocio. Oiga, el mayor porcentaje se lo llevó, por ejemplo, el fútbol, ¿ok? Pero es menor que el 50%, o sea, no, ya puedo concluir. Listo. No puedo decir como que al 50% de la población le gusta el fútbol. No, porque en este estudio se pudo evidenciar con la frecuencia tan solo el 32,3% le gusta el fútbol. Entonces ahí yo empiezo a hacer deducciones o conclusiones. Entonces, así como estamos viendo en pantalla la idea de una tabla de frecuencias para datos cualitativos, pues también los puedo representar gráficamente. Entonces, y esa representación gráfica de lo más usado son se llaman diagramas circulares o diagramas de pastel. Y lo de pastel es porque tal cual la mayoría conseguimos pasteles que sean circulares y lo que hacemos es las tajadas o porciones. Entonces ahí uno entiende, ok, sí, diagrama circular o de pastel. Ahora se usa mucho el circular. ¿Cómo hacer para construir un diagrama circular? Vamos a repasar un poquitico esa parte. Ese diagrama circular entonces requiere una relación entre el porcentaje, cuando te digo que el 100% de una población cumple con cierta característica. Estoy hablando de toda esta región. Sin embargo, pues hay a su vez en un elemento circular una medición interna. Una medición interna que es respecto a un segmento, que siempre es respecto a un segmento, asociando que es un movimiento posiblemente circular, y hay una medición interna en grados, en este caso. Esa medición interna lo que nos representa es un ángulo, se llama el ángulo. Entonces, mientras que yo voy a ubicar, en este caso, la información que ya sea yo, con porcentaje y todo, ahora voy a hacer una partición que sea exacta y que corresponda de acuerdo a, en este caso, el porcentaje que presenta cada uno de los suministrados. Entonces, tengo que hacer una medición de un ángulo para que todo sea supremamente exacto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es practicar un poquitico eso, cómo es que se ubica. Bueno, pero antes, quiero mostrarles entonces lo que estamos mencionando nosotros. Entonces, marca es un semitransportador. Se ubica en el centro, lo que hay que hacer, tengo aquí un momentico, que estoy acá. Entonces, siempre habría que partir, vamos aquí un momentico, siempre hay que partir de un segmento. Entonces, hay que pintar esto, como le llamamos radio. Un segmento de recta que vaya entonces en una dirección y que coincida con el cero del transportador. Bueno, entonces, dentro de ese recorrido que vamos a hacer. Por ejemplo, entonces, si este es mi segmento, lo primero que tengo que hacer es ubicar mi transportador. ¿Cómo lo ubico? Entonces, de manera que sea súper práctica la posición en la que esté. Si no me deja moverlo. Entonces, súper práctico. Vamos a ver si nos deja correrlo un momento. Vamos a ver. No se dejó. Entonces, queremos aquí ya. Entonces, que este transportador nos indique el cero. Entonces, cualquier transportador en casa. Entonces, aquí quiero ampliarlo. Y ahora sí. Entonces, si usted observa, la idea es identificar, por ejemplo, este es el punto que ubico en el origen, en el centro de la circunferencia o el círculo. Listo, acá. Y el cero, por ejemplo, en este que está aquí, en ese semicircular, ese transportador, tiene una medición interna y una externa. Pero el cero comienza, en ese caso, en la medición interna. Entonces, lo que hago es basar mi mirada. Si el segmento de recta lo voy a ubicar al costado derecho. Por aquí lo voy a ubicar. Ok, perfecto. Y con ese referente, lo que hago es cuadrar el transportador que coincide el cero con esa semirecta. Esa es la idea de este procedimiento, que coincida. Que no quiere rotar, ya rotó, sí. Listo. Ahí digamos que más o menos. Entonces, este segmento debe coincidir con, pero debe, en lo posible, entonces siempre tiene que ubicarse en el centro de la circunferencia del círculo.
Entonces, ahí establezco que el segmento va a ser como el radio de la circunferencia. Y este va a ser pues una medición, en ese caso vamos a correr por la parte interna. Entonces, listo. Pero la idea es, bueno, ¿y cuál ángulo? ¿Dónde paro? ¿Cómo hago la medición? Entonces, la regla de 3 consiste en analizar primero esto que está aquí al costado derecho. El 100% del pastel, el diagrama circular, equivale a una medición interna de 360 grados. Entonces, estoy relacionando porcentaje con los grados, obviamente que se marcan de manera interna de los ángulos. Entonces, el 100% de la torta equivale a 360 grados. ¿Listo? Como si entonces estuviese llenito. Sin embargo, como hay que particionarlo, hay que porcionarlo, quiero saber entonces cuántos grados están representados al ubicar 32.3%, que fue el que vimos aquí, que correspondía a fútbol. Listo, 32.3%. Entonces, ¿por qué se llama regla de 3? Se llama regla de 3 porque son 3 datos. Esta es una regla de 3 directa. Se habla de regla directa porque, entonces, a medida que, por ejemplo, el porcentaje aumenta, pues mayor va a ser el ángulo en grados. Entonces, ahí está, entonces, directa. Entre menor sea el porcentaje, menor es el número de grados, en este caso, para ubicar un ángulo. Entonces, ahí se llama directa. Disminuye una variable y disminuye la otra. ¿Cómo se resuelve, entonces, una regla de 3 directa? Se resuelve no de forma directa, sino que como son 3 datos, pues 2 de ellos en diagonal se multiplican. Por ejemplo, este 32,3% se va a multiplicar por los 360 grados en diagonal. Entonces, una regla de 3 directa se resuelve multiplicando de los 3 datos, 2 en diagonal. Y el dato que esté cruzado, entonces en este caso que no sea diagonal a ellos, entonces casi siempre va a estar en diagonal a la variable que están preguntando. El dato que siempre esté en diagonal a la variable, entonces va en el denominador, va aquí, en este caso. Y ahí ya planteé entonces la regla de 3, que notamos de particular que esta unidad de porcentaje con esta se simplifica. Y entonces solo recae con la multiplicación o con la relación, por ejemplo, del numerador. Mira, aquí un momentico. Acá, ¿dónde estás? Que no te veo. Permítanos acá un momentico. Y ahora sí. Entonces vamos a multiplicar. Por ejemplo, ese 32.3 que se multiplica por 360. Entonces esto nos da 11.628. Listo. Entonces arriba, 11.628. La única unidad que magnitud son grados. Entonces la respuesta es en grados porque el porcentaje ya se simplificó. Esto dividido entre 100. Bueno, y resulta que, recordando un poco así como estamos haciendo, multiplicar por 100 implica correr la coma hacia la derecha. Dividir por 100 implica correr la coma hacia la izquierda. Entonces yo coloco los dígitos 1, 1, 6, 2, 8, dígitos del numerador, porque es una potencia de 10. Entonces, en su sistema decimal, la idea es que la coma estaba aquí escondida detrás del 8. Entonces la corro 1 y 2. Y la respuesta es 116,28 grados. O usted puede hacer la división normal en calculadora. Pero aquí es como más práctico aplicar propiedades, potencias de 10. Bueno, entonces esos 116,28 son grados. Grados que se van a ubicar, en este caso, con ayuda del transportador. Entonces voy acá, 116,28. Bueno, entonces les comentábamos, este segmento, este que está aquí, este segmento de recta, ese con amarillito que usted ve, pues resulta que es el referente. Tiene que estar indicando siempre partir desde el 0. Entonces, aquí lo ampliamos, parte desde el 0. ¿Ok? 2. Voy a hacer la medición entonces por la escala interna. ¿Alguien? Integraría hacia la izquierda, profe. Sí, pero es por la escala interna. No hacia en ese costado, casi siempre aquí los ángulos son posibles, se llama escala interna, por esta escala. Por donde empieza el 0, es que vamos a hacer la medición. Lo que pasa es que imagínate que cuando el movimiento es circular, no se puede hablar de izquierda y derecha. Porque si te das cuenta, cuando pase de 90, entonces, o llega aquí, ya no se llama y sea la izquierda, sino sea la derecha. Entonces, en los movimientos circulares no se habla de izquierda y derecha, sino se habla de con las manecillas o en contra de las manecillas.
En este caso, entonces decimos que es una medición que es por la escala interna del transportador, de este que estoy mostrando aquí en pantalla. Pero si tú coges uno en la vida real, tienes que mirar con cuál es que vas a empezar a medir, si la escala interna o la externa. Entonces depende del transportador. ¿Sí, más o menos? La medición que voy a hacer del ángulo se dice que es un ángulo positivo. En trigonometría, yo puedo también girar el transportador, yo lo puedo girar, y si lo ubico así, que me quedo lo más derechito posible. Vamos a aquí. Es este reacio, listo. Entonces, digamos acá, yo puedo hacer que se mueva, pero entonces en la escala, si yo lo hago, ay no, espérate que me acuerdo así. Digamos que lo voy a mover. Voy a hacer que coincida el 0 con este que está aquí. Voy a borrar un momentico esto, voy a ampliarlo para mostrarlos. Entonces, en ese sentido, si yo llegara a hacer, por ejemplo, uso de mis transportes, digamos que esté derechito. Entonces, en ese caso, la medición, si yo gire el transportador, si se dan cuenta, me ubico donde está el 0. Voy a borrar todo esto. Entonces, me ubico donde está el 0. Digamos que yo lo puedo coger así. Y al darme cuenta que el 0, digamos que está por este lado, me quedó desviadito, una desviación. Entonces, el 0 está aquí por la escala externa. Yo puedo hacer la medición también por este lado. En trigonometría, si hago esta medición, en ese sentido que es con las manecillas del reloj, se dice que el ángulo es negativo. Pero también es válido. Lo que pasa es que tengo que ya, mi transportador, al girarlo, ya mis ojitos no están leyendo por la escala interna. No, señor. Mis ojitos están haciendo una lectura por la escala externa. Entonces tengo que ir en ese sentido, con las manecillas con un ángulo negativo. Entonces aquí no hay izquierda y derecha, sino es moverse con las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, y ahí depende de qué, depende de cómo manejemos el transportador. Para nosotros los ingenieros es súper importante saber cómo voy a medir el ángulo. En ese momento en estadística, pues no tanto, porque tú puedes hacer la medición en cualquier sentido, sea en contra o a favor de la manecilla del reloj, porque es una porción que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, en física o en trigonometría, las ubicaciones de los ángulos tienen que ser exactas, positivas o negativas. ¿Sí era más o menos esa pregunta que me estabas planteando? No, profe, ya. Listo, gracias, señor Mario. Bueno, entonces, de pronto fue que yo dije interna y de pronto sonó como izquierda. ¿Será? Como dice 116.28, yo vi en la parte interna, pues vi que está ese resultado. Ah, ok. Ay, yo no te dejé preguntar, perdóname, no te dejé preguntar bien. Listo. Y tiene razón. ¿Cómo, John Mario? ¿Lo cogemos positivo o negativo? No hay problema. ¿Cómo quieres hacer la medición del ángulo? ¿Cojo el transportador así para hacer una medición negativa o positiva? ¿Cómo quieres? Pues ya que lo tiene así, profe, así puede ya... Listo, y una vez practicamos un poco. Listo, parece que ahora sí me cuadro. Digamos que entonces, ¿qué tengo que garantizar acá? Debo garantizar que el transportador esté sí en el centro del círculo de la circunferencia, eso sí. 2, debo garantizar aparte de eso que, vamos a borrar un momentico esto, que el transportador sí me indique, obviamente, esa relación. Si no estoy mal, espérate que el referente, que va a ser mi centro, listo. Ese es el referente, que coincida con el centro de la circunferencia, el centro como tal. Y 2, pues es que yo ubique mi transportador, pues que aquí como esto es virtual, pero ustedes allá en presencialidad, allá en físico, con su transportador, lo ubique que coincida en el centro, ese es el referente, y siempre que indique el 0, y a partir de eso es que se hace la medición del ángulo. Listo, digamos que aquí ya lo tengo al revés, listo, voy a hacer mi medición con un ángulo, se llama negativo, pero lo hablamos es en el sentido que lo estoy midiendo, no es que aquí coloco un ángulo negativo. Entonces aquí en ese caso es posicional. Entonces el 116, efectivamente, hago la lectura, entonces aquí va el 0,10, mi lectura por la escala externa, que es donde está aumentando. Y vendría, entonces aquí está el 110, 115, listo, un poquitico más acá. Eso que yo hice ese recorrido por fuera no se hace. Entonces lo que hacemos es hacer una pequeña marquilla donde esté la lectura, 116, hago una pequeña marquilla y después lo que sí tengo que hacer es tomar, en este caso, pues la regla o lo que se tiene como elemento o instrumento de medición para trazar la otra semirrecta.
listo. Que es lo que teníamos aquí, yo voy a ver un poquitico. Voy a hacerla como está aquí, tengo el lápiz, entonces lo voy a hacer a mano. Aquí con un referente me voy a apoyar. Listo. Y entonces cuando ya hago esto, entiendo que partiendo desde aquí del cero, que siempre tiene que haber una semirrecta de partida. Ahora sí, ya puedo retirar entonces, hice la medición, retiro mi transportador, ok, escondo aquí en este caso, y perfecto, ya. Entonces, quiere decir que en la medición que yo hice, y no importa donde yo lo tome referente, es que lo que sí es que tiene que medir exactamente lo que me indicó. Entonces, este ángulo de 116 aproximadamente, 28. Lo que hice fue, como no tiene tanta exactitud para los 28 grados, lo que hice fue referenciarme a los 116. Y esta porción responde a este que es el deporte, digamos, en este caso, pues del fútbol, de lo escogido, ok. Pero ahora viene la información. ¿Qué información sí coloco o no coloco en el diagrama de pastel o diagrama circular? Los ángulos, eso que acabo de identificar ahí, eso no se ubica. Entonces, ese es el referente. Estos 116, porque los estamos, obviamente, aquí utilizando como información en la construcción del diagrama circular, pero esa no se coloca. Lo que yo coloco es la información. El fútbol, cuyo porcentaje es 32.3%. Esto sí lo coloco. Ahí, aquí está. Y yo lo hice sobre el otro. Listo. Entonces, recuerde, los grados, esos 116 grados, es una información, entonces, implícita, no la coloco. Después de que ya haga mi medición, le digo, bueno, muchas gracias, señor, y ya, la borro. Porque de pronto me confundo con tanta información. Una es el porcentaje, otra es la porción, medición del espacio en la circunferencia, en el círculo, en este caso un diagrama de pastel o circular, y me puedo confundir. En vez de 72,3%, me va por decirle 116,28%, y ahí ya la embargo. Entonces, quito la información que no me va a dar conclusiones. Entonces, el porcentaje sí me da una conclusión, pero los grados, no, eso me da una ubicación espacial en la circunferencia. Bueno, entonces, pero esto hay que hacerlo, obviamente, hay que hacer esa regla de 3 entre el porcentaje y los grados, entonces, de medición en el círculo. De manera, obviamente, que este tipo de porción, por ejemplo, digamos que está acá, ya está el gráfico donde se ha tomado cada uno, entonces, de los deportes referenciados con, entonces, el porcentaje y su asociación, entonces, en grados. Entonces, aquí lo mismo procedimiento, tendríamos aquí, entonces, para darnos cuenta, el 21,5% que se multiplica por los 360 grados, regla de 3 directa, se multiplica en diagonal, y el cociente, entonces, sobre el dato que está, entonces, en diagonal a la variable, que aquí en este caso es el 100%. El planteamiento de esto, recuerden que es matemática, más que decir, ay, rápido, tengo que, es este por este y ya sale. La idea del proceso de reforzar reglas de 3 es entender por qué es una regla de 3 y qué implica, pues, ese reconocimiento. Entonces, lo mismo al hacer la pregunta, dale, Mario. No, profe, da 77.4. ¿Da todo? ¿7.4? 77.4. Perfecto, gracias. 37,4 grados. Listo. Ese porcentaje de 21,5 corresponde a una ubicación espacial con el transportador. Lo mismo, cogemos el transportador, lo ubicamos acá. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando, por ejemplo, aquí en este gráfico, o en el anterior, digamos, acá, que ya hemos hecho, toma el transportador y hacer que coincida que el cero de mi transportador debe coincidir ahora con, en este caso, uno de los segmentos de la porción que ya ubiqué. Digo, ok, entonces, por ejemplo, digamos que sea acá, ok, ampliémoslo un poquitico más. Entonces, y yo lo ubico, necesito ubicar lo mejor posible para que el cero sea por una escala. Entonces, en este caso, si lo tomo así, si el cero está por este costado, por ese que está acá, pues no me sirve la forma que lo tengo. Si lo giro, digo, no, esa no me sirve, entonces tengo que girarlo para que el cero coincida con uno de los segmentos hacia afuera. Entonces, ok, entonces giro el transportador. Nos toca hacer este referente porque cuando uno evidencia, por ejemplo, los trabajos, dice, ay, aquí se equivocaron, se equivocó un poquito. Puedo hacerlo hacia allá, colocando el cero, o puedo hacerlo en ese costado, ¿listo? Entonces, girándolo,
girándolo. Aquí que me quede lo mejor posible. Aquí es difícil porque tengo ese transportador, que es una imagen, pero bueno, digamos que sí. Entonces, en este momento, entonces digamos que está así, ¿ok? Si hago la medición, entonces a partir del ser uno de los dos segmentos de la porción que ya establecí, que en este caso es para fútbol, va a ser el 0, y hago la otra medición. Entonces, en este caso, voy a ampliar un poquitico más para que lo leamos. ¿Ok? Si el 0 está ahí, mi escala externa es la que me sirve en ese sentido, y aparte ahí sería en el sentido que estoy haciendo un ángulo, entonces, si fuese en trigonometría, un ángulo negativo, porque va con las manecillas del reloj. Pero aquí en este momento no tenemos signo para los ángulos, sino que es una relación de medición. Entonces aquí 77, entonces 70, 0, 10, 70, 75, acá, digamos. No está tanta la aproximación, sino con 77 y ahí ubico, obviamente, el referente, y pasaríamos simplemente después, retiro el transportador, lo retiro, ¿ok? Y ahora sí, donde yo hice la marquilla, en este caso, que no la veo, ¿se la ven? Se me fue. 77.4, aquí está. Entonces, ahí ya puedo encontrar mi referente. Listo, aquí ya está. Bien, entonces, con este que está aquí, ya podríamos entonces entender que esto es una porción, es porcionar el diagrama circular de acuerdo a los ángulos que se referencian al hacer la regla de 3. Listo. Y aquí ubicaríamos entonces no los 77,4, sino hablaríamos entonces de la porción que usted se establece. Ahí correspondería, creo que era a baloncesto y ya. Y así, uno por uno, se realizan cada uno de los elementos asociados a la recolección de la información, pero coloco es el porcentaje asociado. Bien, es como el repaso que queríamos hacerle. Entonces, es un repaso donde manejamos herramientas entonces, espaciales, aunque este es de pensamiento, la estadística potencializa obviamente el pensamiento aleatorio que lo quiere fortalecer, y sobre todo ustedes en ingenieros e ingenieras, ese tipo, son 5 tipos de pensamiento, cada matemática que usted ve le potencializa un tipo de pensamiento, pero no puede ser que quede desligado. O sea, no podemos hablar de pensamiento, por ejemplo, variación solamente para cálculo o para matemáticas 1, el pensamiento, entonces, por ejemplo, numérico, si fuera solo para matemáticas básicas, si no hay matemáticas básica, aleatoria, numérica, espacial, métrica, y lo que estamos aquí nosotros también vinculando. Este es un tipo de pensamiento variacional también, tengo las variables. 2, tengo un pensamiento, entonces también métrico, porque aquí estoy haciendo la relación, obviamente, utilizar un instrumento, medición, espacial, porque también es de ubicación espacial, y pues obviamente aleatorio, que es el de la estadística y la probabilidad. Bueno, entonces repasamos un poquitico de todo eso. Cuando ya tenemos este gráfico, diagrama de pastel o diagrama circular, pues tenemos ventajas, porque toda imagen para el ser humano es mucho más práctica de interpretar. Entonces, estamos en un análisis de la imagen cuando ya veo, digo, oiga, los colores me ayudan, entiendo la información, relaciono los datos. A veces está aquí como planteado en el ejemplo con convenciones, el color del amarillo corresponde a waterpolo, bueno, eso. Y ya hacemos que resalte de pronto el dato que quiero, sobre el cual tomar una decisión. Así como hay diagramas de pastel, diagramas circulares, puedo colocar la información de datos cualitativos en diagramas de barras o pictogramas. Entonces, en pantalla, lo que podemos observar es que en la variable independiente, en este caso en el eje horizontal, está vinculado a los datos que se obtienen. Entonces, entonces fútbol, baloncesto, yoga, bueno, aquí están las iniciales para hacer una convención respecto a los datos obtenidos. Y la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta de cada deporte, está asociada a la altura de la barra. Las barras están separadas, entonces porque los datos cualitativos son eso, son atributos, sustantivos, palabras, y quedan separadas. No hay una continuidad, no tiene nada que ver fútbol con baloncesto, o waterpolo con, entonces, taekwondo. Entonces, por eso son barras separadas. Sin embargo, también reconocemos que falta algo. Entonces, le falta algo, por ejemplo, al diagrama de barras. Y es que la información debería quedar completa si hablamos, por ejemplo, del porcentaje que estaba aquí asociado. Entonces, digo 32.3, a este nos falta esa información.
32,3%, a este 21,5%, y de manera sucesiva, por ejemplo, a este que está acá, digamos que 6,9%, y así lo ubicamos. Entonces, las diagramas de barras también son fáciles de reconocer, pero siempre y cuando yo le ubique y le relacione la información completa para poder dar la interpretación. Son datos cualitativos. Y este, pues, obviamente que es un diagrama, entonces también que me representa la posibilidad, que me representa la posibilidad, entonces, de verlo con un dibujito. Entonces, el dibujito representativo para cada uno, entonces, de los deportes. Entonces, listo, también no, me arroja un tipo de información y de análisis de la imagen. De estos que son los pictogramas, más adelante tenemos un ejercicio que es la realización de una infografía. Entonces las infografías son gráficos que me hacen resumir la temática que estoy preguntando yo en un gráfico súper llamativo, una imagen súper llamativa, concreta, y esa infografía lo que hago es ubicar la información estadística al lado. Entonces, los gráficos nos llaman más la atención. 2, puedo sacar conclusiones mucho más rápidas y efectivas. Y 3, leo la información, que es lo más interesante. Si un informe estadístico tiene demasiada información en texto, en párrafo, pues el lector, el usuario se cansa. En cambio, si son gráficos, el lector, el usuario dice, venga, eso es llamativo, muéstrame a ver, y leo la información, que es lo más importante, y pues obviamente concluyo. Entonces, esto es lo asociado a datos cualitativos. Entonces, es sencillo recoger la información, la frecuencia, cómo se repite, hallo el porcentaje con la frecuencia, en este caso por relativa, lo planteo en diagramas circulares, con el porcentaje correspondiente para cada uno de los datos que se recogieron, o lo planteo en diagramas de barras o pictogramas. Ahora viene la otra parte, los datos cuantitativos. Entonces, los cuantitativos, que me está estorbando esa cosita, los datos cuantitativos, y no se quiere ir, déjame aquí un momentico, nos están hablando de cantidades. Dice uno, ¿cómo así? Entonces sí, necesito mencionar entonces que los datos que yo recoja no siempre van a ser entonces cualitativos. Preguntar la edad de una persona, preguntar la estatura, el peso, el salario, bueno, relaciones así, cuyas respuestas sean números, entonces se llaman variables cuantitativas. La palabra cuanti, pues viene de cuánto, entonces, ¿cuál es la cantidad? Entonces, ¿de cuánto? Entonces, o el qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, es una cantidad a la que se asocia, por eso lo de variable cuantitativa. Y hay dos tipos de variables, entonces, en la cantidad de lo cuantitativo. Las discretas, cuyos valores son específicamente muy concretos, números naturales, o los continuos, donde necesitan mucha rigurosidad y exactitud. Entonces, discretos, entonces, ¿cuántos hermanos? 3, 2, 0, 6 hermanos. No puedo decir 5.5, 5.8, no, eso no serían, entonces no se asocia en ese caso a la situación. Mientras que si nos dicen el peso, 32.5, 80.2, ¿cuánto mide? 1,82, entonces metros, entonces, ok. Entonces, se requiere mucha exactitud en las variables cuantitativas continuas, demasiada exactitud. Y obviamente aquí lo que se hace en las discretas es asociado casi siempre a un conteo respecto, por ejemplo, al tiempo o respecto, por ejemplo, a una situación específica, a un contexto. Entonces es un conteo. Entonces, asociado a números naturales. Bien, ¿qué más podemos saber entonces de las variables cuantitativas? Pues que también las podemos organizar en tablas, que esa relación de las tablas entonces también responde obviamente a tipos de relaciones respecto al todo. Aquí que veo que se está rayando esta cosa y no me deja borrar. Voy aquí a grabar un momentico. Permítanos un momentico aquí. Listo. Parece que... Listo, vamos a ver. Sí, nos deja. Listo. Porque nos deja rayar y nos deja quitar cosas. Bueno, entonces, vamos aquí que nos está dejando mirar esto. Se aparece el mismo rayón, ¿cierto? Solamente es para mí, o ustedes también lo ven que está rayado sobre el sí. Sí lo vemos, ¿cierto? Es el mismo rayón. Mi profe también se ve acá. Si permite, voy a dejar de presentar y voy a volver a
¿Qué es? ¿Qué es lo que aparece como error? Mientras que, bueno, entonces mientras que yo aquí vuelvo a abrir el archivo. Entonces resulta que dentro de, de esto de las variables cuantitativas, pues son las más usadas, obviamente, cuando tenemos que demostrar científicamente un estudio. Las cualitativas, obviamente, nos permiten reconocer la información, pero las más valiosas y con las cuales se puede hacer mucho más estudio estadístico, pues son las cuantitativas. Se dejan hacer operaciones y pues al ser humano, sobre todo en matemáticas, le gusta hacer muchas operaciones. Creo que ya apareció. Parece que sí, ya apareció sin los rayones, listo. Entonces, estas nos dicen, bueno, muestre para acá, voy a establecer algunas medidas, voy a establecer comparaciones, y eso es yo creo que la mayor importancia de los datos cuantitativos. Entonces, en pantalla tenemos, entonces, en este momento, una tabla que ya se establecía, pero la idea es explicar, bueno, cómo es que se obtiene cada uno de ellos. En el caso, digamos que responde a la cantidad de hermanos que tienen cierta cantidad de personas. Voy a identificar según la tabla, porque los ejercicios nos dan las tablas ya. Tomen, aquí está la tabla con esos datos y complétela. Y uno, ok. Pero antes de completar y empezar a chuzar la calculadora, necesitamos saber, bueno, muestra a ver de qué me está hablando. Entonces, en este momento vamos a identificar, por ejemplo, cuántos datos entonces tenemos en total. Dice, según esto, que es la frecuencia absoluta, tengo que esa encuesta o la información se aplicó a 30 personas. Si la pregunta era cantidad de hermanos, dice, ok, entonces hago una lectura. Entonces, a 4 personas de las 30 que se les preguntó cantidad de hermanos, dicen que no tienen hermanos. 14 tienen un hermano, 7 tienen 2 hermanos y 5 tienen 3 hermanos. Entonces, ahí ya estoy asociando la información. Entonces, perfecto. ¿Qué más podemos obtener de ese tipo de tabla? Pues si hiciéramos en el comparativo, como hablábamos ahorita de la frecuencia relativa, entonces aclararíamos lo siguiente. La relatividad respecto a la frecuencia en este momento es que 4, entonces ese 0,133 en este caso, es que 4 de los 30 entonces no tienen hermanos, que en ese momento 14 de los 30 tienen un hermano, que 7 de los 30 tienen 2 hermanos y que 5 de los 30 tienen 3 hermanos. Entonces, las expresiones decimales de la frecuencia relativa responden a esa comparación. Recuerden que es la parte donde comparo las frecuencias respecto al total. Ahí veo las partes respecto al todo. Y que eso nos ayudaba, dijimos ahorita, para hallar, por ejemplo, el porcentaje. Entonces, voy aquí a completar un momentico, el porcentaje. Que mencionábamos nosotros entonces que era multiplicar por 100, el 100% respecto a la frecuencia relativa. O sea que este que está aquí es corre 2 lugares, 13,3% no tienen hermanos, que el 46,7% es corre 1 y 2, que el 1, 2, 23,3% no tienen, perdón, 2 hermanos, y que 16,7% tienen 3 hermanos. Listo. Entonces, esta que está aquí, pues es la otra parte complementaria, está aquí en la tabla que la completamos, que es la información del porcentaje asociado a la frecuencia relativa. Pero hay 2 columnas que quisiéramos entonces mostrar la información, y es esta, cuya simbología ya no es una F minúscula normal, sino que es una F mayúscula. Y entonces, cuando hablamos de la F minúscula, hablamos de frecuencia, entonces la frecuencia absoluta. ¿Cuántos dijeron que no tenían hermanos? ¿Cuántos dijeron que tenían uno? ¿Cuántos dos? ¿Cuántos tres? Es absoluto. Dale, yo Mario. Profe, ¿esa letra siempre deben ir en los cuadros? Sí, exacto, muy bien. Lo que pasa es que aquí está como tachonadito, voy a ampliarlo un poquitico más. Sí, porque es la simbología. Recuerda que en matemática tenemos pues una simbología para representar. Solo que aquí, entonces, en el ejemplo, si te das cuenta, queremos referenciar. Entonces, esta, voy a borrarla aquí, un momentico, esta debe ser, debo explicarla bien, es una F minúscula, frecuencia, y eso es un sub I. ¿Por qué el sub I? Porque esa es la primera frecuencia de los que no tienen ningún hermano, F sub 1. Siguiente frecuencia, F sub 2, entonces los que tienen un hermano son 14.
Entonces, esa sub-i te dice entonces que es de acuerdo a la cantidad de datos que entonces suministraste o que obtuviste, f sub 4. Pero resulta que necesitamos también analizar algo importante, y es la acumulación de las frecuencias. Entonces, aquí el f sub i minúscula es frecuencia absoluta, mientras que si lo observas cuando tengas una tabla y ves que es una f mayúscula, se llama frecuencia acumulada. Entonces, aquí se diferencia eso. Una letra, en este caso asociada a la parte estadística, en minúscula es diferente a la misma letra en mayúscula. Dice, ahí lo mismo. No. La operación es diferente, el análisis es diferente. Entonces, mientras que la frecuencia absoluta te dice, ya contemos cuántos no tienen hermanos, 4. La frecuencia, entonces, acumulada me permite, entonces, ir sumando de manera ordenada, porque, pues, lo más importante de esto, no lo colocamos aquí, coloquémoslo por fuera, es que en estos datos cuantitativos, aquí un momentico, bajemos acá, es que los datos deben estar ordenados, debe haber un orden. Un orden, en lo posible, casi siempre es ascendente. Entonces, que empieza desde el 0, entonces iba aumentando, 1, 2, 3. Si ves un salto para hablar, por ejemplo, de que alguien respondió 6 hermanos, entonces paso del 3, en este caso, en algunas tablas colocan que 4, 0, 0 personas dijeron, 5 dijeron 0 personas, 6 dijo una persona, entonces yo lo hago ordenado. Esa es la ventaja de los datos cuantitativos, que los puedo ordenar, y en lo posible casi siempre se ordena de manera ascendente. El menor dato va primero y de manera secuencial pues van aumentando los datos. Entonces la parte acumulativa nos refleja algo de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues miramos aquí. Entonces, por ejemplo, el primer dato en frecuencia es el 4. Este datico coincide con el primer dato de la frecuencia acumulada, entonces en este caso F mayúscula. Empezamos siempre, el primer dato, la primera frecuencia siempre se coloca iniciando. Y a partir de ella lo que hago es que este 4 de la frecuencia asociada al primer dato, que es 0, lo sumo con este que está aquí. Entonces dice, ok, entonces 4 más 14, lo sumo y entonces me dice, o sea que es 18. Esta frecuencia acumulada se obtiene como la suma de la frecuencia correspondiente a su intervalo, en este caso a su dato, con el anterior. Este 25 se obtiene de la frecuencia asociada a este dato y del anterior. Entonces, 7 más 18, 25. El siguiente dato se obtiene de sumar la frecuencia correspondiente al dato, en este caso de 3 hermanos, con el anterior, y eso da 30. Este valorcito siempre debe coincidir, el del último dato, de la frecuencia acumulada, con la cantidad total de datos que se obtuvieron. Entonces, la acumulación, como su nombre lo indica, es que sumo, iniciando con el primer dato, le sumo a ese dato el siguiente dato, el siguiente dato, el siguiente dato. ¿Ok? Entonces, es un juego de suma de frecuencias, pero se va sumando con el anterior. ¿Para qué sirve eso? Entonces, por ejemplo, podemos afirmar, puede afirmar, en este caso, vamos a borrar esta partecita, digamos que algo tan sencillo como que 18 personas de las 30 encuestadas, 18 tienen un hermano o ninguno. Entonces me hablo respecto al anterior. O puedo decir, digamos, respecto al siguiente. 25 personas tienen 2 o menos hermanos. Entonces uno dice, ok, entonces la frecuencia acumulada me permite hablar concluyendo respecto a la información anterior. Y esa es la ventaja de la frecuencia acumulada, porque me permite hablar de los datos anteriores, de la información anterior. Y así como existe frecuencia acumulada, en este caso, existe la frecuencia relativa acumulada. Entonces estamos viendo acá. Ya es una H mayúscula. Ok. Entonces, y esa H mayúscula, al igual que estaba F mayúscula, me dice que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, lo mismo. Empezamos con el primer dato, el 0,13, que fue la expresión decimal. A ese, entonces, le sumo el de la frecuencia que sigue, de la frecuencia, entonces, relativa siguiente, y pues me da el 0,6. El 0,6 le sumo la siguiente frecuencia acumulada, en este caso, relativa, perdón, y me da 0,833. Y a esa le sumo esta que está aquí, que es la frecuencia relativa, y me da el 1. Entonces, en ese juego de sumo al anterior, sumo,
pues estoy comparando también la relación que existe. Entonces, concluyente. Entonces digo, ok. Entonces, ¿qué puedo concluir? Por ejemplo, que el 0, entonces aquí, que en la frecuencia relativa el 0,8833, entonces le corresponde a tener 2 hermanos o menos. Pero así no se traduce en porcentajes. Oiga, esto está como muy fuerte. Así como puedo sumar, entonces también frecuencias puedo sumar porcentajes. Entonces aquí del porcentaje acumulado, puedo decir que como ya sé que esto lo puedo transformar rápidamente en porcentaje cogiendo la coma 2 lugares, digo que el 83,3% de los 30 encuestados tiene 2 o menos hermanos. Puedo hablar aquí, si corro esa coma 2 lugares, aquí hablo, entonces aquí dice, oiga, el 60% tiene un hermano o ninguno. Entonces, esa es la ventaja de la frecuencia acumulada relativa. Bien, pregunta sobre esta partecita de la tabla de frecuencias respecto a datos cuantitativos. Obviamente en este momento estamos hablando de variables discretas, tener hermanos. Respuesta 0, 1, 2, 3, 6. Listo, Mario. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta para complementar esa parte de los datos cuantitativos discretos? Que así como lo hicimos en las variables cualitativas, que lo más usado para datos cuantitativos no son los diagramas de pastel o circulares, son los diagramas de barras. Entonces aquí, bueno y juega, es un diagrama de barras. Y si ustedes la ven, ese diagrama de barras están separados. Diagramas de barras. Dice, listo. 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, y está aquí, por ejemplo, cuando uno lo observa, tengo una tabla de frecuencia, entonces en este caso, acumulada. Si hubiésemos querido, entonces podemos plantear el diagrama de barras de la frecuencia como tal, entonces, por ejemplo, absoluta. Entonces, en esa relación de absoluta, entonces colocaríamos, digamos aquí, entonces uno dice, o sea que podríamos haber hecho, entonces, el 0 hermanos, el 1 hermano, el 2 hermanos, el 3 hermanos, y aquí nos iríamos, por ejemplo, el máximo, digamos, pues el 14, es que, por ejemplo, aquí haciendo una escala bien bonita, no así como lo estoy planteando yo, sino bien bonita. Entonces diría uno, 0 hermanos, entonces 4 personas, ¿ok? 1 hermano, entonces tendrían 14, entonces listo, aquí está, 14. 2 hermanos, entonces 7, ok. 3 hermanos, 5, listo. Entonces, ahí más o menos el diagrama de barras correspondería a la frecuencia absoluta. Y lo que puedo colocarle ahí en esa relación es el porcentaje. Entonces, el 13,3% no tienen hermanos, el 46,7% tienen un hermano, el 23,3% tienen 2 hermanos, y el 16,7% tienen 3 hermanos. Entonces, yo haría ese diagrama de barras con la frecuencia, entonces, absoluta. Pero observemos bien, los diagramas de barras están separados, ¿ok? El tener un hermano no quiere decir que influya el no tener hermanos. Entonces, un dato no influye en ninguno de los anteriores. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Porque ahora, que es nuestra última partecita, vamos a hablar sobre los datos cuantitativos, ¿ok? Cuantitativos, pero esos cuantitativos son continuos. Entonces, y ahí implica tener una mayor exactitud, un procedimiento un poco más riguroso. Y queremos que entonces vamos a practicar porque pues requiere paso a paso para ir completando la información. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los datos cuantitativos continuos, que tienen una escala de medidas, obviamente que están uno en relación con el otro? Entonces hay una continuidad en la medición. Entonces podemos tomar obviamente una escala de medidas, pero la importancia es que está dado un intervalo. Los intervalos están casi siempre asociados entonces a escalas numéricas. Entonces, es un ejemplo. En la recta real, entonces, cuando hablamos de la recta real como tal organizada, entonces ahí sí digo, bueno, los que, por ejemplo, que estén pesando entre 50 kilos y 51, y de 51 a 52, entonces aquí hay una continuidad en los datos. ¿Cuántos son? Entonces 6 de aquí, pero tengo 5 que pesan esto, entonces ya ahora sí me referencio un dato respecto al anterior.
Entonces aquí se habla de intervalos. Y vamos a verlo finalmente, después de la explicación de las tablas, que ya no hay diagramas de barras, que no están separadas, que se llaman histogramas. Entonces es una relación de continuidad entre un dato y otro, van a estar pegaditos. Entonces la idea de estos datos cuantitativos continuos es que hay que organizar. Entonces se ordena la tabla, es ordenar la tabla. Y se ordena en intervalos o en conjuntos. Listo. Esa es como la diferencia. Hay que hacer una serie de pasos y vamos a reforzar o a ver por primera vez para quien no lo ha visto cómo es que se construye una tabla de frecuencias para datos continuos. Entonces, cuando son datos no, se llaman datos no agrupados. Entonces, como no están agrupados, necesito agruparlos en intervalos. Ese es como el nombre que refiere en esta parte estadística. Se llaman datos agrupados. Y lo de la agrupación es porque están ordenados en intervalos. Esa es como la ventaja. Entonces, ¿qué vamos a definir? Entonces, vamos paso a paso y vamos construyendo según el ejemplo que vamos a plantearse. Entonces, imagínense lo siguiente. Voy a ampliarlo un poco más. Entonces, y hago un recorrido, así. Bueno, imagínense que tenemos que el ejercicio consiste, dice, se tienen los siguientes datos obtenidos del tiempo en segundos que se conectan, digamos que 40 usuarios a Internet, digamos que en segundos, o en minutos, yo creo que en segundos, coloquémoslo aquí en minutos, porque eso ya es de conexión, digamos que, bueno, minutos conectados. Una vez ahorita voy a hablarles de un concepto que está de moda en esta semana. Entonces, de acuerdo a esto, tiene que tener una intención, ¿no? Dice, necesito preguntarle a 40 estudiantes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se la pasan conectados a Internet? O puede ser a redes sociales, lo que usted guste. Hablando del concepto, ya que estamos en el ejemplo, existe esta semana, se habló de esto. El reconocimiento de una tendencia que se llama la nomofobia, la nomofobia asociada, entonces, como una intención de empezar a hacer estudios estadísticos sobre el tiempo que permanecen conectadas las personas a redes sociales y su influencia o su relación con el nivel de ansiedad. Entonces, lo de fobia es porque es un miedo a no tener conexión ni contacto con las redes sociales, lo que causa entonces un nivel de ansiedad. Esa es la nueva tendencia estadística de esta semana, que se está empezando a hacer ya estudios estadísticos entre se llama correlación. Y dentro de esas correlaciones se establece que entre mayor tiempo estemos conectados a una red social, entonces va a aumentar el nivel de ansiedad. Ya está la correlación. A partir de un estudio estadístico se concluyó esto de la nomofobia. Entonces, miedo a no tener conexión con redes sociales. Entonces, digamos que el ejercicio aplica para eso. Voy a mirar de acuerdo a la cantidad de tiempo que se conecten los usuarios, 40 usuarios, y después determino, pues aquí yo voy a mirar si después correlaciono eso con otra variable, que sería una segunda parte de este estudio y no se lo pierdan, eso vamos a ver. Entonces, inicialmente, pues el ejercicio que debe conocer, le pregunta a los 40 usuarios cuántos minutos vienen conectados a Internet en un lapso de tiempo, o en el día, ojalá fuese en el día, entonces, listo. Entonces, imagínense que de estas 40 personas, entonces voy a hacer primero un reconocimiento. Necesito saber, por aquí bien, cuál es el dato más pequeño y cuál es el más grande. Entonces, vamos a hacer este primer paso. Entonces, primer paso, voy a identificar, se llama el rango. Voy a analizar los datos. Identifico cuál es el más pequeño en tiempo, en este caso, de conexión, y el más grande. Entonces, hago esa lectura, entonces, y bueno, aquí voy a detallarlo un poquitico, entonces hago en mi barrido, listo, y empiezo. Por ejemplo, parece ser, en ese 1430, entonces me ayudan ahí, parece ser que el más pequeño, como que aquí estamos confirmando lo que está escrito ya ahí, que el más pequeño sí parece ser que es el 14. Listo, entonces, listo, ese es el más pequeño. Ese es el dato menor, el mínimo, listo. Que le llaman a ese dato mínimo o dato menor.
Y a su vez conocemos el dato más grande, que también está ahí relacionado, pero pues luego vamos a hacer una corroboración porque a veces uno puede en los ejemplos pues plantearlo y dice una cosa la que está allá y otra cosa la que analizamos de pronto se fue. Parece que sí, ¿cierto? 173, 148, ok. Esta parte de la organización de los datos es la más importante. Nos toca, ahorita se van a dar cuenta, nos toca contar y detenernos un poquitico. Listo. Entonces parece que sí. Parece que es el dato, entonces, el mayor o el máximo y el menor el 14. Ok. Entonces, el rango nos dice que es para analizar qué tan lejos están los datos, del más pequeño al más grande. Y como es un rango, como dice qué tan lejos, es una diferencia. Entonces, por eso lo de la resta. Entonces, en este caso, entonces decimos, ¿cuánto es? ¿Qué tan lejos están? 159. Listo, gracias. 159. Entonces, tengo una distancia entre el dato más pequeño y el mayor de 159. Listo. Entonces, ahí ya tengo, listo, qué tan lejos están los datos. Por ejemplo, si lográramos aquí en Colombia, el referente, digamos, índice de Gini, dice qué tan lejos están los salarios en Colombia. Y ahí esa diferencia es la que marca una pauta para analizar. Dos, entonces, para analizar los datos, ahora necesito saber, bueno, cuántos datos tiene el ejercicio. En este caso, pues, según el enunciado, son 40 personas, 40 datos recolectados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sacarle la raíz cuadrada a ese valor. La raíz cuadrada siempre es un valor de aproximación. 12.61. 12, 12.61. O sea, aproximándolo, porque da 12.609. 12.61, ¿dijiste tú? Sí, Sí, señora. listo. 12, ok. Listo, pero la raíz cuadrada Profe, de 159 de 40. de 40, 40, 40. Como son 40 datos, sí, 40, 6.33, 32, 6.32. 6,32. Listo. Ese 6,32 vamos a aproximarlo. Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí está el 6, aquí está el 7, en la mitad 6.5, 6,32 que está aquí. ¿Está más cerca de el 6 o del 7? Del 6. Del 6. Entonces, 6, listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aproximarlo a 6 intervalos, o sea, que van a ser 6 conjunticos. Entonces, aquí, vamos a entrar la tablita, vamos a mostrarlo. Entonces, ya necesito identificar que tengo 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a ser 6 intervalos, 6 conjunticos. Listo, entonces ahora me devuelvo. Ahora, la idea es partir, entonces en ese caso, bueno, y si yo empiezo con el dato más pequeño, que es el 14, ¿listo? ¿Cuál seguiría? ¿Cuál sería el siguiente extremo? Y ahí necesito saber qué tan largo, qué tan extenso es mi intervalo. Entonces, la relación matemática, como aquí es como ir cumpliendo pues paso a paso, la relación matemática me establece qué tan largo va a ser o extenso el intervalo, voy a hacer un cociente entre el rango. Entonces, el rango es la separación entre el dato más pequeño y el dato mayor, 159. Dijimos que por aproximación vamos a tomar 6 intervalos, 6 conjuntos. ¿Listo? Y entonces, ¿eso cuánto nos da más o menos? 26.5. 26,5. Bueno, vamos a hacer una cosita. Entonces, ahí sí, como hicimos ahorita, dijimos el 26,5 está más cerca a quién, al 26 o al 27. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Ya quedaría con el 7. 27. Listo, entonces uno dice, ¿por qué se llama redondeo? Porque si está en la mitad, dicen, no, pues está a la misma distancia, pero por redondeo, muy bien. Entonces, cuando tenemos expresiones decimales de 0, 1, 2, 3 y 4, entonces se redondea a la expresión, en este caso entera menor. Cuando pasamos de la expresión decimal 5, 6, 7, 8, 9, se aproxima al mayor. Muy bien, listo, muy bien, Mario. Entonces, recuerden, eso depende del redondeo de la expresión decimal, del dígito de la expresión decimal. Entonces, se va a aproximar a 27, listo, 27. Lo que quiere decir es que la amplitud va a ser de 27. Entonces, vamos a ir haciendo la tablita. Entonces, si la amplitud va a ser 27 del intervalo, voy a partir de
en ese caso, el dato más pequeño. Ya vamos a ver también otro tipo de tablas que se pueden construir. El dato más pequeño es 14. Si ustedes se dan cuenta, los intervalos que estamos planteando aquí en el conjuntico, unos tienen corchete, y otros tienen paréntesis. Corchete al lado izquierdo, paréntesis al lado derecho. Todos tienen lo mismo. En la simbología de intervalos, entonces se habla del corchete, el corchete, como la relación del incluir o no el extremo, la parte se llama cerrado. Lo cerrado es que incluye a los elementos. El paréntesis se asocia a lo abierto, se dice intervalo abierto, en ese caso extremo abierto. Lo abierto no incluye en ese caso los individuos, no incluye ese extremo. Entonces, cuando estamos viendo los intervalos de esa manera, entonces están corchete al lado izquierdo y paréntesis al lado derecho, es porque va a incluir únicamente el que esté al costado izquierdo. Al lado derecho no lo va a incluir, entonces vamos a mirar cómo es eso. Entonces resulta que la amplitud dijimos que se aproximaba a 27. Entonces aquí me voy a volver para que vamos a ser un poquito amplio para que lo podamos observar. Entonces, listo. ¿Qué hacemos? A 14, entonces así como estábamos haciendo. Le sumo 27 y me quedarían 41. Eso, perfecto. 14 le sumo 27 y me da 41. Muy bien. Entonces aquí coloco el 41. Ese 41 no está incluido en ese intervalo. Pero a partir de ese valor, yo voy a definir el siguiente intervalo. Quiere decir que el 41 va a estar incluido es acá. ¿Listo? Pero vamos a hacer gradualmente esto. Vamos a ir paso a paso buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer de una vez para basarme en cómo completar esta tabla? Voy a pasar de una vez ahorita a la frecuencia, una vez para ir contando. Me voy a devolver. Voy a buscar todos los números en la encuesta que hicieron que estén entre 14 y 41. Para el 41 no lo voy a incluir, entonces me voy a devolver. Aquí. Listo. Y lo voy a colorear. Entonces, digamos que aquí voy a borrar un momentico 173, ese máximo, con un colorcito. El 32. Eso de ayuda. 38. Y el 41 no, ¿cierto? No. El 21, ¿cierto? 21. 38. Listo, 3. El 32. 4, muy bien. El 41 mismo pega ahí, profe. Ahí no, ¿cierto? El 41 no entraría ahí. Listo, ese nos les puede despistar. Este 41 no va a entrar, porque está incluido en el siguiente. Listo. ¿Qué otro? El 29 que está de último, en la segunda línea. 29, gracias. El 34. 34. Es entre 14, listo. Gracias, Mario. Y vamos a contarlos. Azulito, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si alguien ve otro, nos ayuda. 6, listo. Y el 41 no. Entonces tengo acá y completo. Mi frecuencia 6. Tengo 6 datos entre 14 y 41. En la frecuencia les digo cómo se llena la otra tablita, ¿no? La otra columna no se preocupe todavía. Bueno, ahora aquí voy para el siguiente intervalo. Entre 41 y 55. Y le sumo el 27, ¿cierto? Le sumo 27. Sí. ¿Y daría cuánto? 68. Listo. Y me voy para allá. Voy a contar. ¿Entre qué? Repito, entre 41, ahora sí está incluido, porque entonces tiene el corchetico. Dice, entre 41 y menores que 68. Listo. Otro colorcito para no despistarnos. Listo. Entre 41 49. y 68. Muy bien. Y 68. ¿Lo incluyo 68 este? No, porque va para el otro lado, la tercera renglón. Muy bien, abierto. 41 y 68. Ahora sí. 41. Sí. El 67 que está de penúltimo. 40 y 67. Bueno. Y ese que está aquí, 53, ¿cierto? 41 y 68. Y el 63. 41. ¿Dónde está? ¿Hace falta alguno más? 41 y 68. Al 56, profe. Ok, listo. Ya. Listo. Bueno, entonces, borramos esto. Listo, entonces, aquí lo que tenemos es que reconocer, listo, ¿cuántos? Ahora sí, ¿cuántos tenemos ahí coloreaditos? Pero yo corro un poquito por sí. Entonces, contemos más chiquito. Amarillitos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos?
Tenemos que está ahí, es que está 7, listo. Eso es, 7. Y esa ayuda, gracias. 7 aquí, perfecto. Voy por el siguiente. A 68 le sumo 27, 95. Entonces, desde 25. 68 a 95. Y seguimos. Esta, la verdad, es la parte que más nos demoraríamos, pero que El 78. ¿Desde dónde está dónde? Perdón, 68 a 95. No, 78, 78. Se hizo Cuarto número. 85. 86. Y 93. aquí se lo incluyo hasta 95. No, ese no. 95 no. Tampoco. 81. El 72 en segundo renglón, 87 y 73. Y 73. ¿Listo? ¿Alguno más? 3, Hasta el menor que 95. 6, 7, 8. 8. Listo, 8. Venga para acá, 8. Listo. Siguiente intervalo. Vamos de 95 más 27, que es la amplitud. 122. 122. Entonces, lo mismo, 95. Listo. Hasta el 122. 122. Otro color. Mucha, listo. Hasta el 100, ¿qué? Muy bien. 122, ¿no? Listo. Entonces, 122. 106. Sí. 121. Sí. 103. 95. 97. 101. Sí. 95. Sí. Este no, este tampoco. El 110. ¿Dónde dice 110? ¿Dónde? En el segundo renglón, profe. 110. 117. 120. Ya. Listo. Falta un 106 que está en el primer renglón. Listo, María Paula. Bien. Profesor, el 106 está repetido. ¿Dónde? Está el tercer número de la primera línea y la que acaba de decir la compañera. Listo. Entonces, como esa es información que obviamente es lo arrojó un usuario, es válido que se repita. Y como es cuántas veces aparece cada dato, entonces perfecto. No puedo descartar ningún dato, es decir, ninguno me puede quedar por fuera. Los 40 datos que están ahí deben ser contabilizados. Claro, 9, profe. ¿Cuántos? 9. 9, listo. 9. Listo, y vamos aquí. Ya faltan poquitos. Desde el 122 hasta más 27. 149. 149. 149. Listo, vamos con el 149. Listo. 130. Listo. 149. 123. 137. 148. 140. 133 y 144. Listo. ¿Cuántos tenemos ahí? 1, 2, 3, 4. 7. Listo. 7. Listo. Ahora el último, de los 6 que dijimos, 149 hasta 176, que ya es el último. 176. Bueno, aquí vamos a ver una cosa. 176. No siempre, el dato que aquí teníamos como el dato mayor, que el mayor era 173, no siempre va a coincidir que el último intervalo como límite superior a ese dato. Entonces aquí estamos bien. La idea es que ese dato, que es el máximo, esté incluido en ese intervalo. Eso es lo importante, bueno. Uno verifica si hicimos las cosas bien o no. Imagínense que nos hubiera dado, solamente por imaginar, nos hubiese dado aquí 172. Aquí, la hubiéramos embarrado. Algo estaría mal. Porque no nos hubiera servido la organización. Porque lo que sí tengo que garantizar es que el último dato debo garantizar, así como garanticé que el más pequeñito está en el primero, el último dato, el mayor, debe estar en el último intervalo. Eso tengo que garantizarlo, ¿bueno? Entonces, a veces uno se da cuenta, es aquí porque, y uno no lo analiza y dice, no, aquí necesito garantizar que el dato mayor esté en el último intervalo. Bueno, entonces vamos al 176. ¿Y qué nos quedan? ¿O cuántos? 3, profe. 3, listo. 3. Bueno, listo, 3. Bueno, como es de verificación, lo que estamos viendo en ese conteo, que es lo más difícil, ¿verdad? Sí es lo más difícil, porque es de observación, y aquí solo eran 40. Dice, bueno, y si nos toca organizar 60, 80, uy, pues uno se demoraría un poquitico más intervalos, pero la idea es cómo hacerlo
sin mucho afán, y muestre para acá, lo hacemos paso a paso. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, necesito comprobar que la suma de esas frecuencias, el 6 más el 7 más el 8 más el 9 más el 7 más el 3, dio 40. Tiene que dar 40, muy bien, 40, número de personas encuestadas, y tiene que dar 40. ¿Y si nos da? 6 y 7, 13, 13, 21, 30, 40, perfecto, listo. Bueno, entonces esto es lo más difícil, la verdad, lo más difícil. Cuadra los intervalos, cuadra los límites, obviamente, y después de los límites, entonces, ahí sí establecer, pues, el conteo. Bueno, ¿qué más tenemos acá por el momento? Dale, dale, María P. Ay, María P, qué pena, yo le digo así a mis hijas. María Paula, dale. Profe, una pregunta, si en el último intervalo el límite queda igual pues, al número mayor, Sí, el intervalo sí sería cerrado, ¿cierto? exactamente. Ah, qué excelente pregunta. Entonces, si hubiese sido, por ejemplo, entre 149 cerrado, y me doy cuenta que coincidencialmente el extremo superior de ese intervalo, ahí sí lo puedo incluir. Muy bien, perfecto, sería cerrado. Muy bien, listo. Entonces, pero pues aquí la idea casi siempre, si es por aproximación, me voy por unos valores de más, unos daticos de más, como para garantizar que siempre me pueda mover. Igual, ya que me preguntas esta partecita, qué interesante es, imagínense que en la parte estadística rápida, más que efectiva rápida, estos intervalos que hemos colocado aquí, que los hicimos basándonos en el dato más pequeño, en ocasiones se pueden hacer mucho más simplificados cuando quien hace el estudio estadístico dice, no, no, pero ¿cómo vamos a empezar en 14? No, no, eso, y que eso es un 41, que es un 68, no, empecemos en cantidades a veces basadas en centenas o en decenas, y no con tanta numerosidad, dicen algunos. Y entonces, un ejercicio como este mismo ejercicio, lo pueden acomodar, hay una acomodación con una aproximación un poquitico más lejana. ¿Cómo así? En vez de decir que entre 14 y 41 el primer intervalo, lo envían desde 0. Por ejemplo, aquí decía que la amplitud era 27, nos decían, y lo aproximan aún más, digamos, a 30. Y dice, ¿cómo así? Dice, no, pues hizo con decenas. Casi siempre lo hacen con decenas o con cantidades múltiplos de 5. Entonces, en vez de colocar el 14, ponen el 0. Va hasta 30. Después, del 30 al 60. Del 60 al 90. Del 90 al 120. Del 120 al 150. Del 150 al 180. Entonces uno dice, ¿ve? ¿Y así tan rápido? Sí. Y entonces, con eso, hace que el gráfico estadístico pues sea mucho más rápido de interpretar. Pero, pero hay un pero. El pero es que no hay nada como reconocer que yo hice un análisis de los datos Más desde detallado. el pequeño hasta el mayor. ¿Cómo, Mario? Más detallado. Exacto. Y uno dice, no, aquí sí hiciste un estudio. Acá se puede decir, no, pues chévere la aproximación, pero pues hiciste una estimación para hacer un cálculo mucho más rápido. Pero aquí está súper analizado. Entonces, pues ninguno de los dos no tiene validez. Dice, no, pues es que no, es más válido este que el otro, solo que ese es más riguroso. Entonces, tiene más confiabilidad este tipo de tabla de datos agrupados. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, hay esa X sub I se llama el dato representante y la columna está chiquita. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ese representante? Porque es que resulta que cuando yo pienso en todos los números que están, por ejemplo, entre 14 y 41, dice, oiga, pero pues sí tengo, pues, unos ciertos valores, pero voy a escoger a alguien que me represente a ese intervalo. Entonces, igual es un conjunto, necesito a alguien que los identifique, que los pueda representar. Como lo que hicimos ahorita, hablamos de la muestra. Tengo un conjunto y pues qué chévere que haya un delegado, un representante de ese conjunto. ¿Cómo se halla ese representante? Se halla como el promedio, el dato que esté en la mitad entre el extremo inferior y superior. Entonces, al 14, el extremo inferior, límite inferior, le sumas el extremo superior de cada intervalo y lo divides entre 2. Y entonces, ok, el representante es el dato que está exactamente en la mitad. Entonces, ok, entonces aquí sería 27.5. Listo. Pero Sí. ¿me repite esa parte, por favor? Bueno, entonces la idea de los representantes de clase
es efectivamente que haga eso, lo represente y le brinde la posibilidad de no hacer operaciones con todos los números del intervalo, sino con uno exclusivamente que los represente. Entonces, para ello, tomamos el límite inferior de cada intervalo, por ejemplo, el segundo intervalo, 41. Le sumas el límite superior de ese intervalo, o sea, el extremo, o sea, más 68. Y lo divides, ese resultado, entre 2. Y te da en este caso 54,5. Es el que está exactamente en la mitad entre 41 y 68. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar el representante de clase de cada intervalo. Y si te das cuenta, entre el 54,5 y el dato anterior, menos 27,5, ¿qué diferencia hay? 27, o sea, la amplitud que definió a cada intervalo. Entonces, para sacar el siguiente, que es el del tercer intervalo, podemos hacer dos cosas. Una, o hacer la suma de 68 más 95 igual dividido entre 2. Listo, que nos da 81,5. Listo. O comprobar que efectivamente, el intervalo, por ejemplo, 20, ay, espera, se me olvidó acá, que 27,5 más 27 me da 54,5, segundo representante de clase. Que ese, si le sumo 27, me da 81,5. Que si a ese le sumo la misma amplitud, nos da 108,5. Que lo puedes demostrar que este representante sale de la suma de 95 más 122 en promedio. Se divide entre 2. Si a ese le sumamos 27, nos da 135,5. Y si tú le sumas a ese adicional la amplitud de los intervalos, 162,5. ¿Listo? Entonces tenemos dos métodos. O vas sumando a partir del primero, ahí es el primer representante de clase como el que está en la mitad, o sea, hay que sumar los dos extremos y dividir entre 2. Y después de ese dato, de 27,5 en este caso, le sumas la misma amplitud, es más 27, más 27, más 27, más 27, más 27, listo. Y ahí se obtiene el representante de clase. Bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Listo. Si hubiéramos cogido el ejemplo que plantean, por ejemplo, los textos estadísticos, ¿quién sería el representante entre 0 y 30? Por ejemplo, en este. Si lo sumo, 0 más 30, 30. Divido entre 2, 15. ¿Cierto? Si la amplitud de cada intervalo según los ejercicios, así como lo manejan algunos textos, va de 30 en 30, ¿quién sería el representante de clase del segundo intervalo? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumarle los 30, ¿cierto? Que es la amplitud. ¿Cuánto es 15 más 30 de la amplitud de cada intervalo? Está 45. 45, listo. Si le sumo otros 30, ¿cuánto daría el representante de clase del tercero? 75. 75. ¿Y del otro? 105. ¿Y del otro? 135. ¿Y del último? 165. Listo. Y ese, coincidencialmente, son los mismos resultados que se pueden obtener, por ejemplo, digamos, de 120 a 150. De 120 más 150 igual, dividido entre 2, 135. Entonces, compruebo de dos maneras que efectivamente el representante de clase está en la mitad de ese intervalo. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Ya vamos terminando, no se preocupen. Listo. Qué chévere que esa participación de ustedes. Y pues viene lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, completar la tabla de frecuencias para datos agrupados, se llaman aquí agrupados, porque ya después de haber visto estos datos así obtenidos de esos 40 usuarios de Internet, pues ahora los tengo en intervalos y ahí ya puedo deducir muchas cosas, por ejemplo, como lo que concluíamos ahorita, que les estaba contando yo. Entonces, que 6 personas se conectan entre 14 y 41 minutos, que 7 entre... Entonces, ahí ya puedo hablar sobre ese tipo de información y dar una conclusión. Bueno, la frecuencia acumulada, ¿cómo fue que dijimos que la obteníamos? Sumo el 6 más el 7. Exacto, entonces coloco el 6 y a esta frecuencia le sumo la anterior. Entonces, A 13. Listo, 13. La siguiente, 21. 13 más 8, 21. Al 9 le sumo 21. 30. Al 7 le sumo 30, la anterior. 37. Y a 3 le sumo la anterior. 40. Me da el mismo 40. Perfecto. La frecuencia dijimos que relativa, el H sub I. Entonces dijimos que tomamos la frecuencia absoluta, que es 6, respecto a la cantidad total de datos,
Y eso nos da, entonces aquí, mientras que yo voy escribiendo, ustedes me van dictando, sí, por favor. El 6 me da 0.15. 0,15, muy bien. El otro, El 7 me da 0.175. 1,75. Listo. El 8, 0.2. 0,2. Perdón. El 9 me da 0.25. 0,25. 0,7 ya lo teníamos, ¿cierto? El 13. El 7, 0.175. Ah, Sí. perdón. No, el 3 no. El 7, ¿cierto? Y Sí, el 3 da 0.075. listo. Perfecto. Y solo por verificar, si sumáramos todas esas expresiones decimales de la frecuencia relativa, nos tendrían que dar, Ya la sumo. vale, sí. Entonces sumamos todas, 0,15 más 0,175, listo. Eso, hacemos todas las sumitas. Mira, es que entonces María nos está ayudando. Qué Me da chévere. 1.025. 1,0. ¿Será que nos fuimos de más con algo? 0.15, 175. Ay, espérate que se me 0.2. 0,5. Ay, es que me va este. 1,75. ¿Sí? ¿Sí te da? Sí, nos da más 25. ¿Dónde será? Nos sobra ese 0,25. No te preocupes, esa es la idea. 9 dividido 40. ¿Cuánto te da, Mario? ¿Cuánto te da? 0.225. Pues, ajá, o sea, faltan un 2 ahí. Listo. Aquí, se me brotó. 0,225. 0,225. Ahora sí da 1. Y da 1, perfecto, listo. Esa es la idea. Entonces, cuando hacemos esto, vamos, comparamos. Y ahí entendemos, listo, que nos teníamos que devolver. Porque lo bueno y la ventaja de la frecuencia relativa es que ella es la que nos da el porcentaje. Porque es multiplicar por 100 esa frecuencia relativa. Entonces, cuando 15%. Listo, ya lo comprobamos y ahora sí nos damos 15% de, listo, siguiente. 17.5. Corremos la coma 2 lugares. El 2%. Ahí sería el 20, ¿cierto? Daría 20. 20, sí. Aquí es como si tuviéramos Un 0. un 0, muy bien. Entonces, al correr la 1 y 2, aquí. Entonces quedaría relleno con este cerito. Acá, 22,5. El mismo 17,5. Y acá, último. El 7.5. Listo, perfecto. Y lo mismo, sumemos. ¿Cuánto tiene que dar? Sí, profecía, bien. Listo, gracias, María. Perfecto, sí. Listo. Pues ahora sí, ya tenemos completa nuestra tabla de frecuencias para datos no, ahorita datos agrupados. No estaban agrupados y después, ahora sí, los tengo. Imagínense analizarlo esto. Que hubiéramos hecho esto y que cuántas veces se repitió el 106, 2 veces, pero el 41 solo una vez, pero el 140 solo una vez. Entonces, cuando lo tenemos así, y si queremos saber cuánto se repitió, es mucho más complicado analizarlo. En cambio, cuando tengo estos datos continuos, que los puedo organizar uno a partir del otro, tengo la posibilidad entonces de dar mayores conclusiones. ¿Qué es lo último que uno haría? Entonces, ahora sí, que es graficar. Entonces, un gráfico como este, que es el que decíamos nosotros del texto, lo que nos está representando ya se llama un histograma, que fue lo que yo les comentaba, no diagrama de barras, sino histograma, porque las barras están unidas, ya no hay espacio entre ellas. En realidad, nuestro ejemplo no estaría como tal, como les decimos aquí en el texto, nos sacó, nosotros tenemos que hablar del 14 hasta el 41, aquí sería 68, sería 95 y me perdí. ¿Cuál era otro? 95, 122 y 49. 122, 149 y aquí vemos hasta el 176. Ese sería nuestro histograma. Ya lo que tiene que ver con frecuencias, o sea, la altitud,
Entonces, por ejemplo, miren acá, tenemos que decir que entre el 14 y el 41 es un 6. Listo. Si ven la diferencia, entonces, permítanos, yo lo hago aquí un poquitico diferenciado. Tenemos que, ¿cuánto es? ¿Qué es el qué? ¿El 6? ¿El que dijimos? Sí. Listo. Entonces aquí nuestra barra iría hasta acá. Hasta acá. Listo. Sería esta. La siguiente sería hasta el 7. Ok. Eso estaría bien, ¿no? Entonces, esa sí coincide, 7. La siguiente nos daría 8. Después tendríamos aquí. Después dice que es un 9. Ok, también nos coincide. El siguiente diría 8, 9, 7 y después un 3. Aquí también. Ah, no, aquí baja. 7. Y después, y el 3 sí coincide. Bueno. Entonces, ¿de qué nos sirven nuestros puntos representantes de clase? Dice, porque el que esté, por ejemplo, en la mitad del 27.5, es que en toda la mitad, aquí está el 27,5. Entonces lo que hago es ubicarle aquí el 27,5 con la altura de esta barrita. En la mitad estaría, dijimos aquí que el 54,5. Entonces en toda la mitad el 54,5. Aquí en la mitad estaría, esos puntos medios son los que me relacionan a mí la información. Y en este caso, nuestro diagrama, que se llama aquí, entonces aquí los punticos, uniríamos estos punticos así. Listo. Que es muy parecido, sí, pero nuestro gráfico respecto al texto aproximado y al gráfico aproximado que hacen, entonces, pues nos arroja mucha más información aquí para interpretar, por ejemplo, que el porcentaje, aquí yo lo hablo mucho mejor, que el porcentaje, el 15% están ubicados en ese intervalo. Entonces acá el 15%, acá el 17,5% y lo asocio obviamente. Lo que podemos para concluir, digamos aquí está el 22,5%, 20 porcentaje, 22,5 están en ese intervalo. Aquí creo que se repite el 17,5 y aquí dijimos que el último era el 7,5. Listo. Bueno, entonces entendemos que nuestra mayor barrita estaba acá, del 22,5 y de ahí puedo concluir, por ejemplo, lo que les decíamos ahorita, que tengo un mayor porcentaje, 22,5 de las personas, una conexión del 95, digamos, minutos a 122, ok. Entonces, ahí ya puedo concluir. Pero lo importante en este momento es mirar también la parte acumulativa. Entonces, ¿dónde tendré yo, por ejemplo, el mayor porcentaje o el menor porcentaje? Entonces, si yo lo coloco aquí, por ejemplo, en la mitad, y sumo el 22,5 más 17,5 más 7,5, ahí me habla de un porcentaje, y si sumo este y con este, me habla de otro porcentaje. Y de acuerdo a esa relación, entonces, por ejemplo, puedo hacer entonces una conclusión. Digamos, acá nos daría 42, si no estoy mal, 32, 52, más o menos aproximado. Y 22,5 nos daría, ¿qué? 25, 47,5, más o menos. Digamos así. Creo que sí. Entonces, más o menos, estoy diciendo que después de haber dividido eso en la mitad, oiga, tengo un porcentaje acumulado antes de 95 minutos. Digo que de los 40 encuestados, el 52,5%, entonces, se conecta menos de 95 minutos, menos de 1 hora y media. Mientras que tengo un 47,5% que se conecta más de 1 hora y media, entonces, a los dispositivos electrónicos. Y ahí es donde yo empiezo a hacer como conclusiones a partir del gráfico. Bueno, que eso no se lo pierdan, que lo vamos a hacer mucho más adelante. Bueno, les agradecemos entonces por su conexión, por su participación. Gracias a todos ustedes, Mario, María Paula, gracias por su participación. A Lina, Hernán y Steven, gracias por su conexión. Entonces, no se lo pierdan, ya está el taller habilitado para que ustedes puedan empezar a hacer cierto tipo de ejercicios. Sobre todo, no se les olvide la exploración, porque esa información la necesitamos para hacer lo que viene en la siguiente clase, que son medios de tendencia y hacer operaciones con esa información. Bueno, les enviamos un abrazo, gracias por su conexión. Gracias, profe. No, a ustedes, un abrazo. Gracias. Estén muy bien, gracias. Gracias, profe, buen día. A ustedes, gracias, lo mismo, feliz día, feliz fin de semana. Buen día. Igual.
Gracias.